¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar el presidente Donald Trump y Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela? Es la pregunta que mueve hoy la geopolítica tras el anuncio de la operación Lanza del Sur, anunciada por Estados Unidos y que ha generado alarma en Venezuela, preocupación en Colombia y un intenso debate internacional. Soy Valentina Herrera y en Mundo al Día hablaremos de esta nueva escalada en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y cómo Colombia sigue entrando en ese debate. La operación Lanza del Sur fue anunciada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. El mensaje fue contundente: expulsar a narcoterroristas del hemisferio y proteger a Estados Unidos de las drogas. Sin embargo, ese lanzamiento vino sin detalles claros, nada de objetivos específicos, ni estrategias, ni alcances. En pleno contexto de presión de la administración Trump sobre Venezuela, el anuncio desató otra tormenta geopolítica. Lanza del Sur no es una operación pequeña, involucra al Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, junto a su grupo de ataque, más de 4.000 marineros, decenas de aeronaves y una flota que sitúa a Estados Unidos en el Caribe, como no ocurría desde finales de los 80. Incluso ya se conocen las primeras imágenes de ese gran portaaviones en el área de operaciones del Comando Sur, allí en el Atlántico, para sumarse a toda esta nueva operación. Los detalles los tiene Juan Camilo Merlano. Es la operación Lanza del Sur, la que fue anunciada por el secretario de Guerra Pete Hegseth y que sería una ampliación de los operativos que hasta ahora hemos visto con bombardeos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, quizás con ataques sobre territorio venezolano. Esto de acuerdo a una reunión que sostuvieron el secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Kane, junto al presidente Trump el día miércoles en el despacho Oval, según ha reportado CBS News, donde le presentaron un plan y posibles objetivos para ser atacados en territorio venezolano, bases militares, puertos, pistas de aterrizaje, entre otros. En medio de esto ya se conocen las primeras fotografías del poderoso portaaviones USS Gerald Ford integrándose al área bajo jurisdicción del Comando Sur. Aún se encuentran en el Océano Atlántico y se espera que en los próximos días lleguen al Mar Caribe, pero en estas fotografías se alcanzan a ver los buques militares que lo escoltan al portaaviones, los destructores USS Winston Churchill, el USS Mayhem y el USS Bainbridge. En otras fotografías también se alcanzan a ver en operación los aviones Super Hornet, los F-18, en formación de escuadrón junto a un bombardero B-52. Además, se sabe que Donald Trump recibió propuestas actualizadas para posibles operaciones en tierra en Venezuela. Aunque por ahora no hay una decisión final, la mesa ya está puesta. Y se suma también a los recientes ejercicios militares en Panamá. El presidente de ese país, José Raúl Mulino, declaró que por ahora no va a respaldar ningún acto hostil contra Venezuela a pesar de esos ejercicios en su territorio. Dice Mulino que la presencia de tropas norteamericanas en la selva del Darién y en otras zonas no tienen que ver con Venezuela, sino que responden a protocolos de cooperación bilateral solo con fines de seguridad. Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de los Estados Unidos es un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, no solamente en el Darién, en Fuerte Sherman, que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento. Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá en un área en donde entendemos que debe ser idónea, muy idónea para entrenar sus fuerzas militares. Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo. O sea que no tiene que ver una cosa con la otra. Mientras tanto, seguimos cooperando. Si Panamá no... El prestar nuestra geografía para que otras instituciones de seguridad, como se hace con Panamá, que vienen de todas partes, es importantísimo y está el canal. O sea, está el canal de por medio también, que es una entidad que hay que salvaguardar y proteger integralmente todas las fuerzas policiales y militares del mundo. Mientras la Casa Blanca habla de narcoterrorismo, Caracas ve una amenaza directa de invasión. Expertos aseguran que el ejército venezolano no está preparado para enfrentar la mayor potencia militar del planeta. Aún así, la reacción del Nicolás Maduro ha sido contundente. Despliegue masivo de fuerzas aéreas, marítimas, terrestres y hasta fluviales. Orden de movilizar 200.000 soldados y posicionamiento de 5.000 misiles, aunque solo alrededor de 700 lanzadores están realmente disponibles. También incluye la activación de milicias civiles, incluso los jóvenes chavistas han hecho recientemente un juramento de dar la vida misma por el futuro de la paz. Sobre esto estuvo hablando Nicolás Maduro. Desde esta Caracas bolivariana
cuna de libertadores y de pueblo rebelde. Desde todos los pueblos y comunidades del país, desde mi torruño, desde mi familia, juro por el Dios de mis padres, juro por los libertadores, juro por mi familia, juro por mi patria, que consolidaré, ampliaré y fortaleceré los comités de base de la juventud en el territorio. Que seremos millones de líderes de la juventud comunera y que desde la comuna, desde mi barrio, desde mi comunidad, construiré con mis manos, construiré con mi inteligencia la nueva sociedad verdaderamente humana, verdaderamente libre, en un país en paz, de un pueblo unido, la verdadera sociedad socialista de este siglo XXI que me pertenece como joven. Lo juro, con todo mi amor, con toda mi entrega, y me comprometo a dar mi vida misma por el futuro en paz de nuestra Venezuela amada. Así lo juro. Si así lo juraron, que así lo cumplan. Los felicito, muchachos. Quedan juramentados como comités juveniles de las comunas de todo el país. ¡Que viva la juventud comunera! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la paz! Aunque Venezuela posee aviones Sukhoi y sistemas de defensa rusos, muchos de ellos están inoperativos o con escaso mantenimiento. Analistas aseguran que la red antiaérea podría ser neutralizada rápidamente por la tecnología estadounidense. Y si no pueden ganar la guerra, pues la estrategia sería otra, una guerra de guerrillas prolongada, armas dispersas entre la población, resistencia urbana y rural, y también, por ejemplo, sobre esto ha hablado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sobre las consecuencias que podría traer una eventual guerra en el Caribe. No vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todas y para todos. No solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los países del continente americano y también para los Estados Unidos de América. Es una profunda irresponsabilidad que un continente como el nuestro, que ha ostentado por décadas orgullosamente habernos mantenido en paz con tantas zonas de tensión y conflicto que hay en el mundo, ahora esté siendo amenazado de manera absolutamente unilateral por parte del ejército de los Estados Unidos de América. Pero el temor está latente. Incluso Nicolás Maduro matizó su discurso anti-yanqui y anti-imperialista y volvió a hablar de paz. ¿Cuál es su mensaje para la gente de Estados Unidos, presidente? Por la paz del continente, no más guerras eternas, no más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán. Envío un mensaje al presidente Trump. Mi mensaje es: sí a la paz, sí a la paz. Es la conciencia que hay que hacer en la juventud estadounidense. También es una juventud que se está levantando en valores. La inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América. Entonces hay que tocar puertas para que se abra la conciencia. Fue el pueblo de Estados Unidos que se lanzó a las calles junto a los pueblos europeos a vencer la guerra de Vietnam, la masacre de Vietnam. Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra!
No a la guerra. Y el pueblo de Estados Unidos tiene que jugar un papel estelar en este momento para detener lo que pudiera ser una tragedia para toda nuestra América. Aquí es donde entra Colombia, un actor clave en esta tensión. Desde Estados Unidos, figuras como el senador Lindsey Graham han incluido a Colombia dentro de lo que llama un califato de drogas junto a Venezuela y Cuba. La situación ha escalado cuando Donald Trump acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de ser narcotraficante y lo sancionó económicamente. Otros congresistas estadounidenses han cuestionado abiertamente al mandatario colombiano por presuntos vínculos con grupos ilegales. Justamente fue este uno de los argumentos que expresó Estados Unidos para incluirlo en su lista Clinton. Recientemente el expresidente Álvaro Uribe advirtió incluso que Colombia podría ser víctima de los bombardeos si Estados Unidos interpreta que el país está albergando terroristas y acercándose más a Venezuela, una declaración que hizo desde Estados Unidos. ¿Qué hace cualquier gobierno si encuentra que en Colombia y Venezuela los gobiernos aliados albergan terroristas, estimulan el narcotráfico y eso se convierte en una amenaza a la juventud, a las familias y a la seguridad de otros países? Yo le he dicho a los colombianos, sin referir al gobierno ni a su familia, corremos nosotros el riesgo de que alguien, en aras de la defensa de su seguridad, también lance bombas sobre el territorio de Colombia. Este tema hay que resolverlo, o estamos con la criminalidad, con el neocomunismo, con el narcoterrorismo, o estamos con la democracia. En medio de esto, al presidente colombiano, el presidente Gustavo Petro, le tocó cambiar una de sus posiciones. Había dicho que suspendería la entrega de información de inteligencia con agencias de Estados Unidos mientras ese país siguiera atacando con misiles embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. Esto molestó a la Casa Blanca y fue el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, el que confirmó que no se ha afectado ninguna de esas relaciones a la hora de compartir información de inteligencia. Se ha suspendido, se ha mantenido. El señor presidente de la República ha sido muy claro y él ha tenido permanente comunicación con nosotros y también toma decisiones. Y dijo claramente, no se comparte información de inteligencia si esta termina en violación de derechos humanos o violación del derecho internacional humanitario. Colombia tiene unos acuerdos y unos tratados internacionales y la información de inteligencia se comparte con una red, una comunidad de inteligencia. En el caso de Estados Unidos, va a través del Comando Sur para emplear guardacostas que depende del Departamento de Estado, cuyos métodos y medios es la captura, procedimientos que nosotros también hacemos. Por otro lado, el Departamento de Defensa, que es el que está empleando la flota naval y empleando acciones letales contra los narcotraficantes o contra los que están haciendo el tráfico de droga en esas zonas, es empleando las capacidades propias de ellos, empleando drones, empleando capacidades tecnológicas de vigilancia. El presidente fue muy claro y nos dijo, toda la información que fluya debe ser acorde a los protocolos que estamos establecidos, que es los que ya mencioné. Lanza del Sur no es solo una operación antidrogas, es un movimiento militar de enormes proporciones que podría redefinir la política del Caribe y Sudamérica y movimientos en los que Colombia está atenta ante los alcances que sigue logrando Estados Unidos. ¿Cómo cree que puede afectar entonces a nuestro país este despliegue que no para de crecer en el Caribe? Los leemos en los comentarios. Imagine esto, son las 3 de la madrugada en Caracas, los radares dejan de funcionar, los misiles no responden, las luces se apagan y cuando todo vuelve a la normalidad, Nicolás Maduro ya no está en Venezuela. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que eso fue posible gracias a un arma secreta que él llama el descombubulador, un dispositivo que, según su relato, dejó inutilizado el sistema militar venezolano durante la operación para capturar a Maduro. Pero esta historia no termina ahí. Mientras habla de armas secretas, Trump también presume de estar administrando el petróleo venezolano. Anuncia acuerdos millonarios con el gobierno interino de Delcy Rodríguez y vuelve a amenazar con ataques terrestres contra carteles en México, Venezuela y Colombia. Hoy en Mundo al Día vamos a responder 3 preguntas claves. ¿Qué es el descombubulador y qué sabe realmente de esta arma? ¿Cómo cambió el mapa político y petrolero en Venezuela tras la captura de Maduro?
¿Qué significa además para América Latina que Trump hable abiertamente de ataques en el territorio extranjero? El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación relámpago sobre Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, hoy detenidos en una prisión federal en Nueva York bajo cargos de narcotráfico y armas. Según reconstrucciones de medios como The New York Post y agencias internacionales, helicópteros estadounidenses ingresaron al espacio aéreo venezolano tras un apagón parcial en la capital y fallas en los sistemas de defensa del régimen. Trump ha presentado esta operación como un golpe quirúrgico, sin bajas estadounidenses, sin misiles lanzados desde el lado venezolano y con un margen de sorpresa que ningún analista había previsto. En su relato, la clave estuvo en un artefacto del que dice que no tiene permitido hablar, pero del que presume un efecto devastador sobre el equipamiento enemigo. De entrada, el mensaje político es claro. Estados Unidos no solo intervino en Venezuela, sino que quiere que el mundo sepa que lo hizo con tecnología que, según Trump, nadie más tiene. En la entrevista con el New York Post, Donald Trump usa una palabra que suena casi a ciencia ficción: The Discombulator. Cuando el periodista le pregunta por el dispositivo, Trump responde: el descombulador. No tengo permitido hablar de eso. Y acto seguido asegura que esa tecnología hizo que el equipo militar venezolano dejara de funcionar. Según su versión, los militares venezolanos intentaron lanzar misiles de fabricación rusa y china, pero ninguno se disparó. Apretaron los botones y nada funcionó. Estaban totalmente preparados para nosotros. En declaraciones posteriores, otros medios recogieron la descripción de este sistema como una especie de arma sónica o de energía dirigida capaz de deshabilitar radares, cohetes y comunicaciones sin un bombardeo convencional. En canales internacionales se ha vinculado el concepto de este descombulador con armas de energía dirigida similares a las que se han mencionado en investigaciones sobre el llamado síndrome de La Habana, aunque hoy no hay confirmación oficial sobre una relación directa. La versión que se ha filtrado del entorno de la Casa Blanca habla de radares que se apagan de golpe, de soldados que describen una ola de presión en la cabeza y de síntomas como náuseas, vértigo y sangrado nasal entre los guardias del entorno de Maduro. Testimonios desde el terreno y dudas técnicas aseguran que medios han tenido acceso a testimonios de guardias venezolanos que hablan de radares que se apagaron de manera repentina y de efectivos que llegaron a sufrir una desorientación extrema. Un oficial citado por la prensa internacional asegura que sintió algo como una onda sonora tan intensa que pensó que la cabeza le iba a estallar. Algunos reportes médicos describen pérdida del equilibrio, vómitos, incapacidad para sostener el arma o incluso distinguir el suelo del techo, lo que habría creado una especie de burbuja de incapacitación en torno al perímetro donde se movieron las fuerzas especiales estadounidenses. Lo cierto es que más allá de este relato de Trump, no existe confirmación independiente sobre las características técnicas de esta figura, ni documentos oficiales que describan cómo funciona esta supuesta arma. Sí, es algo que nadie más tiene. Tenemos armas de las que nadie sabe nada. Probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble. No olvides que esa casa estaba en medio de una fortaleza y base militar. En la pieza original del New York Post, Trump no solo promociona el descombulador como la joya tecnológica del Pentágono, también lo pone en el centro del relato político. Estados Unidos dominando una guerra sin disparar un solo misil desde el lado venezolano. Ese es un mensaje pensado tanto para adentro como para afuera. Para su base electoral en Estados Unidos, que ve en Maduro la cara de la narcodictadura que Trump dice haber combatido, y para el resto del mundo que ahora entiende que Washington está dispuesta a usar tecnología que no revela en operaciones de captura de líderes extranjeros. Pero hay un punto clave. Cuando un presidente se jacta de una arma de la que dice no tengo permitido hablar, lo que está haciendo es mandar una señal de disuasión, no solo a Caracas, también a Moscú, Pekín y a cualquier otro actor que esté mirando. Tras la captura de Nicolás Maduro, el poder en Caracas quedó en manos de su hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que ahora actúa como presidenta interina. Y aquí viene el segundo gran anuncio de esta nueva era, el petróleo venezolano. En declaraciones recientes, Delcy Rodríguez confirmó que Venezuela recibió ya $300 millones
provenientes de las ventas de crudo gestionada por Estados Unidos como parte de una operación total de 500 millones. El acuerdo supone que Washington comercializa hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano con los ingresos bajo control de la Casa Blanca y entregas parciales a Caracas. Trump, por su parte, ha presentado esto como un acuerdo energético histórico en el que, según él, la producción petrolera venezolana se reactivará con la entrada de empresas extranjeras y una inversión que cifra en $100.000 millones. El mensaje que ha repetido es que Venezuela ganará más dinero que nunca, mientras Estados Unidos también se beneficia del control de parte de ese flujo de crudo. Que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. 300 millones ya girados dentro de un paquete mayor de 500 millones y la promesa de que esos recursos servirán para estabilizar el tipo de cambio, intervenir el mercado de divisas y, en teoría, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Es en la práctica una tutela energética. Estados Unidos administra parte del petróleo de un país cuyo presidente legítimo, según su propia narrativa, es ahora un preso en Nueva York. En la misma línea de dureza con la que habló del descombobulador, Trump volvió a poner sobre la mesa otro tema explosivo: la posibilidad de ataques terrestres contra carteles latinoamericanos. Cuando le preguntan si esos ataques podrían ocurrir en México, Venezuela o Colombia, su respuesta es: podría ser en cualquier lugar. En entrevistas recientes, el presidente de los Estados Unidos ha insistido en que los carteles controlen México y responsabiliza a estas organizaciones del flujo de drogas hacia los Estados Unidos, al que considera una amenaza directa de seguridad nacional. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado abiertamente esa idea, reivindicando la soberanía del país y defendiendo una solución pacífica, mientras en Europa y América Latina crece el temor a una escalada militar regional. En paralelo circulan videos virales donde Trump promete ataques por tierra contra los carteles, planteando una lógica de guerra que no se veía en este tono tan frontal desde hace décadas. Estas declaraciones, sumadas al antecedente de la operación en Caracas, dibujan un escenario donde el uso de la fuerza y de la tecnología poco transparente podría extenderse más allá de Venezuela. México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces no, eso no va a ocurrir. Y como dije, cualquier intento, tenemos el himno nacional. Llegados a este punto, hay dos planos que se cruzan, uno militar y otro político. En el plano militar, analistas señalan que Estados Unidos lleva años investigando armas de energía dirigidas y sistemas capaces de interferir radares, comunicaciones y circuitos electrónicos, y además que el concepto del descombobulador encajaría más como una etiqueta política que como un nombre técnico. En el plano político, Trump construye un relato en el que él es el presidente que hizo lo que otros no se atrevían: capturar a Maduro, apagar Caracas y al mismo tiempo hacerse con las llaves del petróleo venezolano y la narrativa de la lucha contra el narco en toda la región. Ese relato le permite hablar a su electorado de seguridad, de poderío tecnológico y de control sobre recursos. Además, no está entrando en detalles incómodos sobre la legalidad internacional de la operación en Venezuela o de un eventual ataque en México o en Colombia. Lo cierto es que mientras no haya información técnica verificable, el descombobulador vive en una zona gris, entre arma secreta y herramienta de propaganda, entre realidad militar y mito político. Mientras tanto, la vida cotidiana en Venezuela sigue marcada por salarios mínimos que se miden en fracciones de dólar y una economía que depende una vez más del petróleo como tabla de salvación. El gobierno interino de Delcy Rodríguez promete que los 300 millones ya recibidos y los recursos que vengan después servirán para estabilizar el mercado de divisas y recuperar el ingreso de la población. Pero la pregunta de fondo es otra:
¿Puede un país reconstruirse sobre la base de un acuerdo petrolero administrado desde Washington después de haber visto a su presidente capturado en una operación extranjera que usó un arma de la que nadie puede hablar? ¿Este es el inicio de una transición que abre puertas a inversión y alivio económico o la consolidación de una nueva forma de tutela sobre los recursos de un país que está quebrado? Trump ya instaló el término. Es convobulador. La historia dirá si fue el nombre de un arma revolucionaria o el de una poderosa pieza de propaganda en tiempos de operaciones secretas y guerras que se libran cada vez más en las sombras. Imagine caminar por un parque y ver adolescentes moviéndose en 4 patas, con máscara de lobo o zorro, saltando, corriendo y grabando todo para TikTok. Performance, juego, nueva identidad digital. Lo que está viendo forma parte de un fenómeno global que está generando fascinación, polémica y muchas preguntas. Los llamados Terian. Hoy en Mundo al Día vamos a entender qué significa realmente este término, por qué se volvió tendencia en Argentina y Latinoamérica y qué lo diferencia de otras subculturas, por qué Internet está transformando la forma en que los jóvenes construyen identidad. Quédese porque este fenómeno va mucho más allá de lo que parece. El término Terian proviene de la palabra Terianthropy, una combinación de raíces griegas que alude a la idea humano-bestia. Históricamente aparecía en mitos de transformación entre personas y animales. Pero en el mundo actual y especialmente en comunidades digitales, el concepto tomó otro significado. Hoy quienes se identifican como Terians afirman sentir una conexión interna, psicológica o espiritual con un animal específico llamado teriotipo. No lo describen como un disfraz ni como una actuación, sino como parte de su identidad. Los estereotipos más comunes incluyen lobos, perros, zorros y felinos. Lo importante aquí es entender que para quienes viven esta experiencia no se trata de querer ser un animal, sino de expresar una afinidad profunda que forma parte de su autopercepción. Esto dijeron al diario El Clarín algunos de ellos. ¿Qué es un Terian? Bueno, es una persona que se identifica con un animal, pero no cree que es un animal. O sea, yo me identifico como un gato negro, pero soy un humano. Que no es un problema mental, no es un delirio, nada de lo que estuvieron diciendo. Que si venden colitas son sintéticas, no promovemos el maltrato animal, no necesito pedir permiso para vestirme, para hacer lo que yo quiero, mientras no dañe a nadie, no le veo el problema. Así que nada, sean libres, que yo soy más feliz poniéndome unas orejitas de colores que ustedes que tienen que trabajar todos los días encerrados. En redes sociales esta identidad se manifiesta de forma visible. Muchos jóvenes utilizan máscaras sencillas, colas o accesorios simbólicos y practican lo que llaman quadrobits, movimientos en 4 extremidades que imitan desplazamientos animales. Tutoriales, retos virales y encuentros organizados por TikTok han multiplicado la visibilidad del fenómeno. En ciudades como Montevideo en Uruguay y Buenos Aires en Argentina, convocatorias digitales terminaron en reuniones públicas donde adolescentes compartían estas prácticas como una forma de socialización. Para algunos es una experiencia identitaria, para otros es una actividad recreativa, pero lo cierto es que Internet ha amplificado lo que antes era un nicho muy reducido. Yo soy un tigre siberiano, en realidad soy politerian, que vendría siendo tener varios animales con los que uno se identifica. No, yo soy solamente un pastor belga malinois. En mi caso soy un tigre siberiano, un gato gris y un lobo blanco y un pastor suizo. Yo hace 5 años tuve lo que se le llama el despertar terian, que es cuando uno se concientiza de que es terian. Y yo tuve mi despertar hace 5 años, a partir de 2021 aproximadamente. Siempre supe que tenía comportamientos fuera de lo que uno normalmente espera de un ser humano. Siempre me dijeron que de muy chicos como que siempre fue como más animalista. Siempre tuve comportamientos más involuntarios. Algo que se dice mucho es que nosotros nos autopercibimos animales, cosa que es incorrecto. Nosotros nos identificamos como animales, que es algo que hace marca la gran diferencia, porque nosotros como seres seguimos viviendo bajo un código penal, seguimos viviendo bajo derechos humanos y seguimos teniendo una vida cotidiana humana, seguimos entrando dentro de lo que es la sociedad. Y nada, básicamente lo que nos diferencia es todo lo que vendría siendo nuestra manera de ver el mundo. O sea, no es que yo
por ser terian sí o sí camino en 4 patas por la vida o no, o uso máscaras o no uso máscaras, eso depende de la persona. O sea, lo único para ser terian es identificarse como un animal, ya lo que hagas depende de tu vida. Y que todo sea involuntario. No suelo usar máscara, Nicolás, cuando salgo así por la calle ni nada, yo solamente voy al barrio chino y cuando voy específicamente para sacarme fotos, ese tipo de cosas, sí uso la máscara y la cola. Normalmente los terians empezaron a usar máscaras, colas y eso como para sentirse más identificados, sentirse más genuinos, por así decirlo. Caminar en 4 patas también, lo mismo. Pero bueno, o sea, es más un estereotipo, o sea, no todos los terians usan máscara, colas. En cualquier momento puedes ir caminando y encontrarte un terian y no lo vas a saber. Porque no es que todo el tiempo tampoco, y todo el mundo que es terian usa máscara, cola y hace cuadro. Aquí surge una confusión frecuente. ¿Es lo mismo un terian que un furry? No. La subcultura furry nació en los años 80 como un fandom artístico ligado a animales antropomórficos, personajes caricaturescos con rasgos humanos. Los furry suelen usar disfraces completos llamados fursuits y participan en convenciones creativas. En cambio, la identidad terian no gira en torno al cosplay ni a personajes ficticios. Podríamos resumirlo de esta manera. Terian, experiencia identitaria, conexión interna con un animal o expresión personal. Furry, afición artística, representación voluntaria, comunidad creativa. Son mundos distintos que a menudo se mezclan en redes, pero responden a motivaciones realmente diferentes. La exposición pública inevitablemente trae controversia. Videos virales, memes y debates encendidos han convertido a los terians en tema de conversación en Argentina, Uruguay y otros países. Algunos defienden el derecho a la libre expresión identitaria, otros cuestionan los límites en espacios compartidos. Casos polémicos, por ejemplo, como incidentes virales en plazas o denuncias que circularon en medios, alimentaron discusiones sobre la convivencia y percepción social o también la responsabilidad digital. Especialistas señalan que este fenómeno no es nuevo. Lo novedoso es la visibilidad masiva que permiten las plataformas. Internet no crea estas identidades, pero sí las amplifica. Podemos pensar que se trata de un caso patológico, también podríamos decir que no. La cuestión es cómo esa persona atraviesa la vida en la sociedad. Es capaz de sostener un trabajo, de poder convivir en familia. Quizás tenga que ver que de esta manera se puedan sentir que forman parte de un grupo. Me parece que es posible poder entenderlo de esa manera. De la pandemia para acá, el sentimiento de soledad de muchas personas se ha incrementado. Las dificultades, sobre todo de los niños y de los adolescentes, para poder establecer vínculos sociales, el hecho de poder buscar personas que piensen, sientan más o menos parecido a nosotros. El año pasado se dio en Argentina una reunión de aquellos que son fanáticos de Dragon Ball para hacer una Genkidama. El año anterior se dio un encuentro de Spider-Man y se batió un récord mundial. Quiero decir, el sentimiento de unidad respecto a una idea, en este caso de sentirse animales, también puede llevar a las personas a poder reunirse. Un momento que intensificó la discusión ocurrió en Buenos Aires, Argentina, cuando una joven identificada en redes como terian se abalanzó sobre integrantes de la banda colombiana Morat tras una entrevista pública. El incidente, que no dejó heridos, se viralizó y reabrió preguntas. ¿Fue una expresión del fenómeno, una fan exaltada, una confusión amplificada por redes? El contexto incluyó además denuncias mediáticas sobre comportamientos imitativos, aunque autoridades aclararon que muchos relatos no derivaron en procesos formales. Esto muestra cómo la viralidad puede distorsionar percepciones, pero también cómo puede instalar debates culturales más amplios. Más allá de la polémica, el fenómeno terian revela algo profundo sobre nuestra época. Internet está redefiniendo cómo se construyen la identidad, la pertenencia y la comunidad. Lo que antes era privado, hoy se comparte, se debate y se convierte además en una tendencia global. Para algunos será una moda, para otros una búsqueda personal legítima, pero sin duda estamos presenciando una transformación cultural impulsada por la era digital. La pregunta que queda es la siguiente: ¿estamos preparados para entender identidades que desafían nuestras categorías tradicionales? Porque en un mundo conectado, lo que parece extraño hoy, mañana puede ser parte del paisaje cultural.
Venezuela vuelve a estremecerse, pero esta vez no solo por una detención, sino por lo que podría estar revelando dentro del poder Juan Pablo Guanipa, uno de los rostros más visibles de la oposición y figura clave cercana a María Corina Machado, que fue liberado, celebró apenas 10 horas de libertad y luego fue recapturado por hombres armados en plena noche. Un hecho que no solo desató indignación, sino que confirmó algo más grande. Estamos viendo una fractura interna dentro del chavismo. Periodistas, analistas y panelistas coinciden. Esta recaptura podría ser el síntoma de tensiones profundas dentro del poder venezolano. Hoy en Mundo al Día vamos a reconstruir lo ocurrido y a analizar las versiones y explicar por qué este episodio podría marcar un punto de inflexión político. Porque esto no es solo una detención, es una señal. Juan Pablo Guanipa salió en libertad a la 1:15 de la tarde como parte de un grupo de 35 presos políticos excarcelados, entre ellos Perkin Rocha, Freddy Superlano y otros dirigentes de peso. Las condiciones oficiales eran claras: prohibición de salida del país, presentación ante tribunales cada 30 días, nada más. Durante esas horas, Guanipa no se escondió, hizo exactamente lo contrario. Visitó centros de reclusión como el Helicoide y la Zona 7 para ser solidario con las familias de presos políticos. En su última entrevista concedida a Blue Radio dejó una frase contundente. Bueno, mira, primero fueron 10 meses de clandestinidad. Luego de eso, 9 meses preso. Mira, yo creo que 1 hora preso, sin haber cometido ningún delito, es un abuso, es una falta de respeto, es una injusticia profunda. Y bueno, si ya no es 1 hora, sino son semanas, meses, años, como algunos, de verdad que eso es algo absolutamente inaceptable. Y nosotros, bueno, vivimos en una situación que yo creo que no es dada a que nadie la viva y que todos los presos políticos deben estar ya en libertad en función de que podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional. Pero a las 11:45 de la noche, hombres armados lo interceptaron en el sector Los Chorros, en Caracas. Destino desconocido. Horas después, la Fiscalía alegó incumplimiento de medidas cautelares y anunció el arresto domiciliario. Sin embargo, la boleta de excarcelación original no respaldaba esa versión. Ahí comienza la controversia. La familia de Guanipa sostiene que no violó ninguna restricción, no existía prohibición de declaraciones públicas, nunca llegó a un supuesto arresto domiciliario. Su hijo además denunció que ni siquiera conocen la ubicación oficial. La sospecha, la recaptura habría sido una represalia política. El detonante, su presencia pública, su solidaridad con otros detenidos y el simbolismo de su gran figura. Porque Guanipa no es un opositor cualquiera, es una figura con peso político y capacidad de movilización. Y eso, en un contexto de tensiones internas, puede convertirse en un mensaje. Aquí entra el análisis político. Periodistas de Mañanas Blue con Néstor Morales plantearon una hipótesis que está tomando fuerza. La recaptura podría reflejar una lucha interna dentro del chavismo. Felipe Zuleta, Ricardo Ospina y María Consuelo Araujo coincidieron. La decisión de recapturar a Guanipa parece contradecir movimientos políticos recientes, como anuncios de amnistía. Yo creo que lo que nos está mostrando esta recaptura del señor Guanipa es una fractura interna dentro del gobierno de Venezuela, dentro del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Eso es muy probable, Felipe. Claro. Es muy probable que aquí Diosdado Cabello y su larga mano con Tarek William Saab estén operando en contravía de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez. Claro, porque es que es evidente cuando Jorge Rodríguez anuncia una ley de amnistía para dentro de pocos días, esta persistencia de la estructura represiva, este mensaje de intimidación, porque claramente es escoger a la persona más visible para devolver el mensaje de represión y de que si no hacen caso, pues aquí allá todavía hay gente que está dispuesta a doblegarlos. Entonces, lo que se evidencia... Así les irá. Según el análisis, un sector del poder buscaría señales de apertura o transición, mientras otro mantiene una estructura de control y represión. Se mencionan tensiones entre figuras como Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez.
La lectura no sería un acto aislado, sino un mensaje interno, una demostración de fuerza, una advertencia. Esto dijo el panelista Héctor Riveros en Mañanas Blue. Una tensión permanente, Néstor, entre el deseo de todos nosotros y no sé si del gobierno de los Estados Unidos con la intención de quienes hoy gobiernan Venezuela, que pues evidentemente no dirigen un gobierno democrático ni mucho menos, y todos quisiéramos que la captura de Maduro pues representara de la manera más rápida posible una transición a la democracia, pero desafortunadamente el gobierno de los Estados Unidos tampoco lo está promoviendo, aun cuando evidentemente todos estos pasos cuentan con la solicitud seguramente del gobierno de los Estados Unidos. El panelista Héctor Riveros introdujo otro elemento: Estados Unidos. Según su análisis, existe una tensión entre el deseo de transición democrática e intereses estratégicos internacionales. Riveros sugiere que Washington prioriza estabilidad y negocios más que una transición inmediata. Es cierto que para la liberación de presos, ese gobierno... Sí me parece que es evidente que hay una transición. La libertad de los presos, los 35 de ayer, las decenas antes, no son que... Antes del 3 eran imposibles. Es evidente que sí hay transición. Claro, pero es evidente que ese no es el interés del gobierno de los Estados Unidos, no es el interés prioritario del gobierno de los Estados Unidos, y ahí es donde está el desencuentro. Estados Unidos quiere hacer negocios y los otros queremos que haya democracia, incluido el señor Guanipa y María Corina Machado y etcétera. Entonces, la expresión ayer espontánea de los ciudadanos venezolanos para celebrar la liberación del señor Guanipa, pues evidentemente contrariaba un poco como ese ritmo que ha entendido el gobierno venezolano que puede llevar bajo la tutoría del gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, Aurelio Suárez va más allá. Plantea que sectores del poder venezolano estarían obligados a cumplir acuerdos externos y que la recaptura evidencia conflictos sobre cómo ejecutar esa transición. Es decir, no solo hay tensión interna, sino presión geopolítica. Me refiero a Delcy y a Jorge, que parecieran ser las cabezas del régimen ahora. Están metidos en un lío, porque trataron de hacer toda la llamada transición, sobre la que tuvieron conversaciones con la CIA incluso desde octubre, según informaciones, pero no la pueden hacer a medias. Les toca ir con todo o nada. Realmente el gran problema que hay aquí es la de los Rodríguez, que si, digamos, entrados en gastos, les toca ceder en todo, no pueden ceder por pedacitos. Cedieron la entrega de Maduro, han cedido otra cantidad de cosas, la entrega a la industria petrolera a las compañías norteamericanas, el manejo del país, como dice Trump, por parte de Estados Unidos, y ahora no se pueden poner en pelos de que entrados en gastos comienzan pues a hacer reparos con Guanipa o con otros presos políticos. Los Rodríguez están metidos en un lío que le toca ir a fondo en el cumplimiento de lo que acordaron con Estados Unidos y con la CIA. La liberación seguida de recaptura envía múltiples señales a la oposición. La libertad es frágil, a la ciudadanía el control persiste y al interior del poder que las disputas siguen abiertas. La caravana espontánea celebrando la liberación de Guanipa pudo haber encendido las alarmas porque mostró que su figura moviliza y en política el simbolismo importa. Juan Pablo Guanipa estuvo libre 10 horas, pero el impacto político de ese tiempo podría durar mucho más. La recaptura no solo plantea dudas legales, expone tensiones, muestra señales de fractura y revela que Venezuela atraviesa un momento de reacomodo político profundo. La pregunta ya no es solo qué pasará con Guanipa, sino qué está pasando dentro del poder, porque cuando un sistema muestra fisuras, la historia suele acelerarse y Venezuela podría estar entrando en una nueva etapa. No son rumores, no son estimaciones, son números escritos a mano. Cifras en pesos, cifras en dólares, pagos semanales, sobornos, sueldos, regalos, gastos operativos. En una cabaña donde se refugiaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue encontrada una narconómina improvisada, una contabilidad criminal que revela algo inquietante. El cartel Jalisco Nueva Generación no solo operaba con violencia, operaba como una empresa. Hoy en Mundo al Día analizamos cuánto pagaba El Mencho, cuánto ganaba al mes
cuánto destinaba a sobornos y qué tan grande era realmente su fortuna. Porque detrás del mito del capo más buscado de México había una estructura financiera millonaria y los números no mienten. En Tapalpa hay municipios aledaños como Villa Purificación, San Gabriel, por ejemplo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Anteguillo, Mixtlán, entre algunos otros. Se registraron ganancias y gastos con detalle. Los documentos obtenidos por el Universal de México muestran ingresos por venta de marihuana, cocaína, metafetamina, fentanilo, máquinas tragamonedas, solo en diciembre de 2025. La estructura en Tapalpa registró más de 1.800 millones de pesos colombianos en ganancias. De acuerdo con las mismas estimaciones, mantener ese aparato criminal costó casi 300 millones de pesos ese mismo mes. Si el crimen también tiene costos operativos, es realmente importante. La nómina revela cómo funcionaba la base territorial. En Tapalpa operaban entre 30 y 32 halcones, que llaman así a los vigilantes, y su pago oscilaba entre 600 y 800 mil pesos por semana. También había 26 muchachos de choque o sicarios, a los que se les pagaba el equivalente a 900 mil pesos por semana. Asimismo, un comandante al que le pagaban algo más de 1.300.000 pesos, es decir, había una estructura salarial realmente definida. No era una improvisación, era administración, una microeconomía criminal funcionando con alta precisión. Uno de los elementos más delicados que aparecen en esos registros contables son una serie de pagos identificados con siglas y alias que sugieren posibles entregas de dinero a distintas instancias y contactos estratégicos. En la documentación se observa transferencias marcadas con abreviaturas vinculadas a corporaciones de seguridad, así como nombres claves que aparentan corresponder a intermediarios o enlaces internos. Aunque los apuntes no detallan con precisión el destino final de los recursos, sí reflejan una estructura financiera que contemplaba partidas destinadas a presuntos sobornos, protección y flujos de información sensible dentro de distintos niveles. Además, se registraron 113 pagos que suman más de 8 millones de pesos dirigidos a la policía de Tapalpa, aunque sin detallar destinatarios específicos. Como referencia, la nómina oficial de la Policía Municipal de Tapalpa, según su portal de transparencia, era de aproximadamente 150 millones de pesos mensuales para 26 elementos. El monto registrado por el cartel representaría cerca del 20% de esa nómina mensual. Si estos pagos fueran comprobados judicialmente, revelarían así una infiltración preocupante. El tema ha llegado a tal punto que hoy acusan a políticos de realizar homenajes póstumos a El Mencho. Anoche le organizaron al Mencho una fiesta, ¿sí? Una fiesta fúnebre en el municipio de Tepecuacuilco, en Guerrero. ¿Y sabe quién le organizó la fiesta al Mencho? El empresario y ex candidato del Partido Verde y el PT al gobierno del estado, Pedro Segura Valladares. La fiesta en honor al Mencho se realizó en un hotel que se llama Vida en el Lago, que es de la propiedad de este señor. Y como grupo principal para amenizar llevaron a Los Alegres del Barranco, que por cierto ya fueron multados por interpretar los narcocorridos en honor al Mencho. El ex candidato vestía de negro, se subió al escenario, intentó interpretar la canción Soy el dueño del palenque, que habla sobre el ex líder del cártel de las 4 letras. Soy el dueño del palenque. ¡Hey! Yo me la canto, tú no vas a darme un danco. Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar, como ya pasó. No queremos nosotros salir perjudicados. ¿Quiere que la cante yo? Pero no todo era en pesos mexicanos. Un documento titulado Gastos en dólares de diciembre incluye $2 millones a Mono Flaco, $600.000 bajo el concepto de regalos de nietos, $98.000 a Guereja. Además aparece una hoja con fecha del 1 de diciembre de 2025 que registra $300.000 en gastos de Hugo César Macías Ureña, alias El Tuli, operador financiero del CAP. El Tuli murió durante el operativo que culminó con la caída del líder.
El círculo financiero también fue alcanzado. Más allá de la nómina mensual surge la gran pregunta: ¿cuál era la fortuna personal del Mencho? Según informes de la Drug Enforcement Administration, hacia finales de la década de 2010, su patrimonio personal podría oscilar en menos de 500 millones de dólares e incluso superar los 1.000 millones. Eso colocaría entre los criminales más ricos del mundo a él y a su familia. Los activos del CJNG bajo su liderazgo podrían haber alcanzado cifras mucho mayores, porque habían propiedades, empresas fachadas, rutas internacionales, redes de lavado, mercados ilícitos en múltiples países, realmente un imperio financiero clandestino. Pero ¿de dónde salía el dinero? No era una sola fuente, era un mosaico criminal. Tráfico internacional de drogas, lavado de dinero mediante negocios ilegales, extorsión, robo de combustible, control territorial, operaciones internacionales. El CJNG no solo vendría droga, controlaba economías paralelas y lo hacía con una estructura contable que demuestra planeación y disciplina interna. La capacidad de pagar además sueldos semanales, sobornos, armas de altos calibre, lanzacohetes, coordinación en múltiples estados. Explica todo esto porque tras la muerte del Mencho, el país vivió bloqueos en 20 estados, porque el dinero no solo compra silencio, compra estructura, lealtad y violencia. Durante años, Nemesio Oseguera Cervantes mantuvo un perfil discreto, sin ostentaciones públicas exageradas, pero detrás de esa discreción operaba una maquinaria financiera multimillonaria. Los números revelan algo fundamental: el CJNG funcionaba como una corporación criminal, con ingresos, egresos, balances y control territorial. La diferencia es que su producto era ilegal, su mecanismo de cobro, la violencia. Cuando cayó el Mencho, no solo cayó un hombre, quedó al descubierto una estructura financiera que explica su poder. Millones de pesos al mes, millones de dólares en circulación, una nómina criminal que operaba como empresa. La pregunta ahora es: ¿quién heredará ese aparato económico? Porque cuando cae el líder, el dinero sigue allí, y donde hay dinero, siempre habrá disputa. Déjenos su opinión en los comentarios, suscríbase al Mundo al Día para entender no solo quién cae, sino cómo funcionaba el poder detrás del hombre. Una joven de 25 años desea morir, no por impulso, no por desesperación momentánea, sino después de años de dolor físico y emocional. Su decisión fue aprobada por médicos, respaldada por la ley y validada por los más altos tribunales. Pero hay alguien que no está dispuesto a aceptarlo: su propio padre. Y ahora su historia ha abierto uno de los debates más complejos de nuestro tiempo. Hoy en Mundo al Día analizaremos el caso de Noelia Castillo, el conflicto legal que enfrentó con su progenitor y la decisión judicial que respalda su petición para acceder a la eutanasia. Ella es Noelia Castillo, una joven de 25 años de Barcelona, España. En octubre de 2022, tras una agresión sexual múltiple, intentó quitarse la vida. Se arrojó desde un 5º piso y el impacto le causó una grave lesión medular que la dejó parapléjica. Desde entonces, su día a día ha estado marcado por un dolor constante, la dependencia total y un profundo desgaste emocional. Noelia habló con el programa Y Ahora Son Soles del canal Antena 3. Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años. Y bueno, me quedan 4 días. En abril de 2024 tomó una decisión: solicitar la eutanasia, un derecho legal en España desde el 2021. La solicitud la hizo ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Su caso fue evaluado siguiendo el protocolo establecido. Médicos independientes analizaron su situación, se verificó su capacidad de decisión y se confirmó que su sufrimiento era grave, crónico e irreversible. Por ende, la solicitud fue aprobada. Pero entonces la historia dio un giro. El padre de Noelia decidió oponerse, no solo desde lo personal, sino también desde lo legal. Con el apoyo de la Asociación Abogados Cristianos, presentó recursos judiciales para frenar el procedimiento. Incluso declaraba que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de Noelia.
Su argumento era claro, su hija no estaba en condiciones de tomar una decisión definitiva como esa porque, según él, Noelia padecía problemas de salud mental que podrían afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente. Lo que siguió fue una batalla legal de casi 2 años. El caso pasó por diferentes instancias judiciales mientras el procedimiento quedaba suspendido. Y en medio de todo esto, una tensión profunda, la voluntad de una persona frente a la oposición de su propia familia. Noelia ha recalcado, abro comillas, es tiempo de descansar porque ya no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido. En una audiencia de 2024, Noelia ratificó su petición y los tribunales comenzaron a pronunciarse. Primero, se ratificó que Noelia cumplía con todos los requisitos legales, que su decisión era libre, informada y consciente. Le practicaron una serie de exámenes y los especialistas estimaron que su petición era acorde a la ley estatal, la cual estipula que toda persona en uso de sus facultades y con una enfermedad grave o incurable, un padecimiento crónico e imposibilitante, puede solicitar ayuda para morir si cumple ciertos requisitos. Ser capaz y consciente de hacer la petición, que ésta sea escrita y reconfirmada posteriormente y que reciba la autorización de una comisión de evaluación. Luego, las instancias superiores fueron cerrando el camino a los recursos. El Tribunal Supremo respaldó su derecho. El Tribunal Constitucional rechazó el último intento de su padre para frenar la eutanasia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también decidió no intervenir. El Tribunal Constitucional fue enfático y explicó que el recurso de amparo de un padre que solicitó la suspensión de la eutanasia de su hija fue denegado ante la manifiesta exigencia de violación de un derecho fundamental. Es decir, todas las instancias coincidieron en un punto clave. La decisión final le corresponde a ella. Pese a que su madre tampoco estaba de acuerdo, finalmente ella ha decidido acompañarla en este proceso. Y he estado rezando todos los días. Y hoy me ha llegado un suspiro de gente que, por un contacto, ¿me permites? Que voy a coger el móvil y a recordar. Yo se lo dedico a Noelia, porque son mis últimas palabras. Noelia, es para ti, porque yo ya no puedo hacer nada. Entonces, yo te voy a leer este texto, por si acaso, estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita, sin importar el costo. Un saludo, James. Y ayudas psicológicas y psiquiátricas de muchos terapeutas para ti, Noelia. Es mis últimas palabras. Si me estás viendo, es por si acaso tú quieres. Para que salga de ti. Si sale de ti, sin que nadie te arrebate esa eutanasia, pero si sale de ti y tú lo quieres hacer, yo estoy aquí contigo. Igual que voy a estar para lo malo, también voy a estar para lo muy bueno. Noelia no entiende por qué su padre se opone a la eutanasia diciendo, él no me llama nunca ni me manda mensajes ni nada. O sea, ¿para qué me quiere viva? Pero más allá del fallo judicial, este caso ha reactivado un debate de fondo. El alcance de la autonomía individual, el papel de la familia en ese tipo de decisiones y los criterios bajo los cuales se aplica la eutanasia. También ha puesto sobre la mesa una pregunta clave. ¿Hasta qué punto pueden intervenir terceros en una decisión que la ley reconoce como personal? Son discusiones que siguen abiertas, tanto en España como en otros países donde la eutanasia está regulada y que en la práctica continúan generando posturas divididas. En el caso de Noelia, ella recibirá la eutanasia el jueves 26 de marzo. En su más reciente entrevista aclamaba, quiero irme ya en paz y dejar de sufrir. El miércoles por la noche va a quedarse mi madre a dormir conmigo en el hospital. Será la última noche. ¿Sin nervios, sin miedo? No, nervios no. Más bien como más liberada, en paz. Y rodeada solo de quien quiera estar. Bueno, quien quiera estar, si no, pues no. Yo respeto mucho la decisión de los demás. Un adiós íntimo, medido, decidido, pero también un mensaje. No quiero ser ejemplo de nadie. Simplemente es mi vida y ya está. El caso de Noelia Castillo cierra en lo jurídico con una decisión clara. La justicia ha respaldado su derecho a acceder a la eutanasia.
Después de casi 2 años de recursos, los tribunales han determinado que cumple con los requisitos establecidos por la ley. Pero el impacto de este caso va más allá del ámbito judicial. Ha puesto sobre la mesa los límites entre la autonomía individual y el rol de la familia y ha reabierto el debate sobre cómo se aplica en la práctica el derecho a morir dignamente. Una discusión que sigue vigente en España y en otros países donde este tema aún divide opiniones y que con casos como este vuelve al centro del debate público. Imagine esto, una ciudad sitiada durante casi 4 años, donde los niños aprendieron a correr agachados esquivando las balas y los padres sabían que buscar pan o agua podría ser una sentencia de muerte. Ahora imagine que mientras esta tragedia ocurría, hombres ricos, italianos, algunos rusos, viajaban hasta allí, no para ayudar, no para informar, no para denunciar, sino para cazar seres humanos. Lo que durante décadas se consideró una leyenda de guerra, hoy vuelve a la luz, los llamados safaris humanos de Sarajevo. Un ex militar bosnio lo ha confirmado y la Fiscalía de Milán está investigando y las pruebas comienzan a aparecer. Lo que escuchará en este video no es una historia de ficción, es una historia real y escalofriante. Yo soy Valentina Herrera y esto es Mundo al Día. Bienvenidos. Sarajevo, 1992. Tras la disolución de Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina declara su independencia, pero las fuerzas serbo-bosnias, respaldadas por Serbia, rodean la capital. Comienza así el asedio más largo de la historia moderna europea, casi 1500 días bajo fuego constante. Durante esos años, los habitantes de Sarajevo vivieron lo impensable. No podían salir a la calle sin arriesgar su vida. Los francotiradores apostados en las colinas disparaban contra cualquiera que se moviera, ancianos, mujeres y niños. A ese corredor se le llamó incluso la Avenida de los Francotiradores. Allí se estima que murieron más de 11.000 personas. En medio de ese horror comenzaron a circular rumores entre los soldados bosnios que hombres extranjeros, europeos adinerados, pagaban a los militares serbios para tener el derecho de disparar desde las colinas. Era una idea tan horrible que muchos no la creyeron. Se hablaba de un turismo de guerra, de millonarios que por placer se estaban uniendo a los francotiradores. La Fiscalía Italiana de Milán ha retomado esas denuncias. Según los informes, entre 1992 y 1996, ciudadanos italianos viajaron a Bosnia para participar en esas cacerías humanas. Pagaban hasta $120.000 por disparar a civiles y más si las víctimas eran mujeres y niños. El testimonio más contundente llegó este mes de noviembre. Su nombre es Edin Subasic, es general de brigada y antiguo agente de inteligencia del ejército bosnio. Subasic habló con la cadena regional N1 y confirmó lo que durante años se sospechaba, que en el barrio de Gravavica, en Sarajevo, los soldados serbo-bosnios permitían a europeos ricos participar en esos safaris humanos. Dijo, y cito textualmente, había una tarifa, se pagaba más si el objetivo era un niño o una mujer embarazada. Ahora la Fiscalía de Milán investiga estos hechos como homicidios múltiples con agravantes de crueldad y motivos abyectos, un delito que no prescribe según la ley italiana. La denuncia formal fue presentada por 3 figuras clave: el escritor y periodista Ezio Gavazzeni, el abogado Nicola Brigida y el ex magistrado de la Corte Internacional Guido Salvini. Dice, en los campos de concentración, ahí encontramos pruebas contundentes que la Fiscalía ahora va a desarrollar, que había italianos y personas de otros países europeos, ricos o quienes gustaban de las armas y que estaban presos de una embriaguez con la cual salían a cazar personas, pagaban por matar, es lo que dice el ex juez Guido Salvini. Dice más adelante esto que hemos escuchado, que pagaban más si conseguían herir a una mujer o a un niño. Es el ex juez Guido Salvini. Pagavano per uccidere, pagavano tanto soprattutto se riuscivano a colpire una donna o un bambino, anche 80 o 90 mil euro Dice, pagaban por matar, pagaban mucho más, sobre todo si conseguían herir a una mujer o a un niño, incluso 80.000 o 90.000 euros al cambio actual. Esos son entre 90.000 y $120.000. Gavazzeni dedicó casi 2 años a recopilar testimonios, documentos y pruebas. Su investigación parte de una hipótesis inquietante, que estos ciudadanos europeos, principalmente italianos, estaban viajando
desde Trieste hacia las zonas de combate para participar en lo que llamaron los safaris de la muerte. Pagaban para ir a las colinas cerca de Sarajevo en impunidad a la población civil. Creemos haberlos individualizado y perfilado bien. La Fiscalía italiana trabaja ahora con los carabineros del ROS, el Cuerpo de Operaciones Especiales, para identificar a estos responsables. El problema es que han pasado casi 30 años. Muchos de esos francotiradores y cazadores ya murieron, pero otros podrían seguir vivos. Entre los testimonios hay acusaciones hacia un banquero de Trieste. Lo llamaban los francotiradores de fin de semana porque salía de Italia el viernes en la tarde y regresaban el domingo. En 2022, el director esloveno Miran Supanis estrenó el documental Sarajevo Safari. La película mostró testimonios de soldados, periodistas, testigos que hablaron de un turismo macabro. Según el documental, los cazadores provenían de Italia, Rusia e incluso Estados Unidos. Cuando se estrenó, muchos dudaron de su veracidad, pero ahora, con las declaraciones de Subasic, la investigación judicial en curso toma más fuerza, ya que el documental parece haber dicho la verdad. La entonces alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, presentó una denuncia formal en 2022 para que la justicia reabriera el caso. Asegura que el silencio es la segunda muerte de las víctimas. Todo esto lo llamaron el Safari de Sarajevo, al mejor estilo de recordadas películas, según nos cuenta nuestro periodista Miguel Garzón. Las cacerías humanas han servido de inspiración para varias historias de ficción en la historia del cine. Tal vez la más antigua es del año 1932, con la película The Most Dangerous Game, en la que un hombre sobreviviente de un naufragio llega a una isla en la que vive un conde y allí se encuentra con otro grupo de personas. El conde le cuenta a ellos sobre su afición a la cacería y pues más adelante se dan cuenta que ellos son la presa. Esta es de 1932, se consiguen algunas páginas especializadas en cine clásico. Otra es del año 2015 y es mexicana. Se trata de Desierto, protagonizada por Gael García Bernal, en la que un grupo de migrantes intenta atravesar el desierto estadounidense en búsqueda del sueño americano, y allí en su travesía un experimentado cazador se da cuenta que este grupo está intentando ingresar a su país y decide hacerlos su presa. Una película muy buena y bastante polémica que se puede ver en Disney Plus, y tal vez la más polémica es del año 2020, se llama The Hunt, una película protagonizada por inclusive una ganadora del Oscar, Hilary Swank, en la que un grupo de personas en los Estados Unidos de un momento a otro aparece en un campo, en un sitio, y ellos no saben por qué llegaron ahí, no saben por qué despertaron ahí, y más adelante a lo largo de la película se van dando cuenta que son la presa de un macabro juego en el que unos multimillonarios están jugando a cazarlos. Una película bastante polémica allá en el año 2020, porque inclusive en ese momento el presidente Donald Trump la criticó su estreno. Estaba pensada para el año 2019, pero se corrió hacia el año 2020 porque recordemos que en esos años se presentaron varios tiroteos, otras de estas masacres que se han venido presentando en los Estados Unidos por civiles que están armados. Entonces esas son tres películas en las que Hollywood se ha inspirado en las cacerías humanas para contar estas historias que no deberían presentarse en ningún momento ni en ningún lugar en el mundo. Durante el sitio de Sarajevo murieron más de 10.000 personas y 2 millones se vieron obligadas a huir de Bosnia. No eran soldados, eran civiles y familias que solamente buscaban sobrevivir. El Tribunal Penal Internacional condenó a cadena perpetua a los líderes serbo-bosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic, pero estos nuevos hechos revelan un nivel de crueldad que va más allá de ese conflicto militar y era la perversión de convertir la guerra en entretenimiento. La Fiscalía de Milán, encabezada por Alexandro Govis, ha pedido cooperación internacional al Tribunal de la Haya y a las autoridades bosnias. Buscan testimonios de antiguos militares y de un bombero estadounidense que habría presenciado esos safaris humanos. Por ahora no se han revelado los nombres, pero los investigadores creen que algunos de los implicados podrían estar vinculados a movimientos de ultraderecha en Europa. Así lo describe Ezio Gavazzeni a los medios italianos. Hay más de 5. Desgraciadamente estamos hablando de un profesional, un empresario, una persona muy rica y estimada en su ambiente y también muy reputada. Es amante de las armas y de la cacería. El caso apenas comienza y promete sacudir los cimientos morales de un continente que aún no ha cerrado las heridas de las guerras de los Balcanes. Esta historia nos obliga a mirar de frente la oscuridad humana. No se trata solo de justicia, sino de memoria, porque cada vez que una atrocidad se silencia, el mundo
mundo se prepara para repetirla. El safari humano de Sarajevo fue real y lo más aterrador es que el silencio lo permitió. Los expedientes judiciales pueden dormir, pero las voces de quienes cayeron en la avenida de los francotiradores aún resuenan. Sarajevo no fue solo una guerra, fue un espejo de lo que ocurre cuando la compasión se apaga y el dinero compra el derecho a matar. No fue un infiltrado, no fue un traidor dentro del cartel, no fue una delación millonaria, fue una mujer, una cita, un encuentro aparentemente discreto en un pueblo turístico rodeado de bosque. Y ese detalle, aparentemente íntimo, terminó derribando al narcotraficante más buscado de México. Así cayó Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el hombre por el que Estados Unidos ofrecía $15 millones. El capo que durante años desafió abiertamente al Estado mexicano. La inteligencia militar detectó que una de sus parejas sentimentales viajaría a Tapalpa para reunirse con él. Y ese movimiento, mínimo humano personal, activó uno de los operativos más delicados de los últimos años. Lo que siguió fue fuego cruzado, lanzacohetes tipo RPG, un helicóptero obligado a aterrizar de emergencia, una huida entre la maleza y un final que sacudió a todo México. Pero la historia no terminó ahí. Su muerte desató bloqueos en 20 estados, decenas de muertos, miles de militares desplegados y preocupación internacional incluso a meses del Mundial 2026. ¿Cómo una relación sentimental permitió ubicar al capo más escurridizo del país? ¿Fue un error de confianza o el principio del fin de una estructura criminal que parecía intocable? Hoy en Mundo al Día reconstruimos minuto a minuto la operación que cambió el tablero del narcotráfico en México, porque a veces los imperios no caen por balas, caen por descuidos. Un pintoresco poblado en las montañas de Jalisco, bosque, cabañas, turismo de fin de semana, a 130 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Allí, según reveló el secretario de Defensa Ricardo Trevila Trejo, la inteligencia militar detectó algo clave. Una de las parejas sentimentales de El Mencho viajaría para reunirse con él el viernes 20 de febrero. No fue casualidad, la información fue obtenida mediante trabajo de inteligencia coordinado con apoyo del Comando Norte de los Estados Unidos. La mujer fue llevada a una casa en Tapalpa por un hombre de confianza del capo. Ella se retiró el sábado, pero él se quedó, y ese fue el error. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho. La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó la operación. Una estrategia quirúrgica, acciones por tierra y por aire, movimientos calculados, sin ingresar inicialmente al estado de Jalisco para conservar así el factor sorpresa. Cuando confirmaron su presencia, decidieron proceder. El objetivo, detenerlo por delincuencia organizada y posesión de armas. Pero lo que siguió fue todo menos silencioso. Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, a las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Realmente fue un ataque muy violento, reconoció Trevila. Al ingresar, los militares encontraron un arsenal,
armas largas, municiones de alto calibre, 2 lanzacohetes, uno tipo RPG. Un dato que recordó un episodio oscuro en 2015. Hombres del CJNG derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes similar. El domingo intentaron repetir la historia. Durante el enfrentamiento, los escoltas dispararon contra un helicóptero militar, obligándolo así a aterrizar de emergencia. El Mencho huyó hacia una zona boscosa junto a su círculo cercano de seguridad, pero el cerco ya estaba cerrado. Fue localizado oculto entre la maleza. En el intercambio de fuego resultó gravemente herido, al igual que 2 de sus principales escoltas. Fueron trasladados vía aérea hacia Guadalajara, pero no sobrevivieron. Los cuerpos fueron llevados a Ciudad de México y entregados a la Fiscalía. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los restos fueron identificados genéticamente antes de ser entregados a la familia. Pero la operación no terminó allí. El hombre más cercano al capo, Hugo H., alias El Tuli, fue ubicado en El Grullo, Jalisco. Desde allí coordinaba la reacción violenta del cartel: bloqueos, incendio de vehículos, ataque a instalaciones militares. Según las autoridades, ofrecía 20,000 pesos por cada militar asesinado. Murió cuando intentaba huir, portaba armas y cerca de $1,5 millones. El círculo inmediato del líder quedó desmantelado solo en cuestión de horas. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos. La muerte del líder del CJNG desató una reacción sin precedentes recientes. Bloqueos y disturbios en 20 de los 32 estados del país, cientos de vehículos incendiados, carreteras cerradas, pánico en ciudades claves. El gobierno desplegó casi 10,000 militares para contener la violencia. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, el miedo fue palpable. Puerto Vallarta, por ejemplo, destino turístico internacional, también vivió momentos de tensión. En Aguililla, Michoacán, tierra natal del capo, persistían así los disturbios. Todo esto ocurre a menos de 4 meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026. Guadalajara será una de las sedes. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe ningún riesgo para los visitantes y que la situación se está normalizando. Los aeropuertos operan con normalidad. Las actividades económicas se reactivan, las escuelas retoman clases, pero las imágenes de vehículos en llamas ya dieron la vuelta al mundo. La pregunta persiste: ¿puede una estructura criminal paralizar medio país tras la caída de su líder? Pregunta, Presidenta, ¿qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. La caída del Mencho es un golpe histórico. Era considerado el narco más buscado por los Estados Unidos. Bajo su mando, el CJNG se expandió territorialmente y fortaleció rutas de fentanilo hacia el norte. Su muerte abre incógnitas. ¿Habrá continuidad en la organización? ¿Estallará una guerra interna por el liderazgo? ¿Aumentará la violencia en corto plazo? Su hijo, conocido como el Menchito, cumple cadena perpetua en los Estados Unidos. No hay un sucesor claro y en el crimen organizado los vacíos de poder rara vez se llenan pacíficamente. La muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación en México, Nemesio Oseguera, alias el Mencho hoy, es un golpe muy fuerte para esa organización. Una organización que les cuento,
Desde la pandemia y sobre todo con la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, el líder del cártel de Sinaloa, es ahora el cartel más grande de México. Jalisco Nueva Generación es el más importante y tiene operaciones, vemos aquí, en todo el país, sobre todo operaciones significativas e importantes en la zona de Jalisco, Guadalajara, al norte de la Ciudad de México. Una operación muy importante, y no solo es importante en el país, en México, sino que además tiene presencia en más de 40 países, incluidos Guatemala y Ecuador en nuestra región, pero también en países africanos. Es una de las 7 organizaciones criminales más grandes del planeta hoy. Además, tiene aproximadamente 20.000 militantes y según Naciones Unidas, en el 2025 recibió más de $2.000 millones por sus actividades de narcotráfico. Y aquí es donde entra Estados Unidos, porque recordemos que para Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico es muy importante, es una promesa de campaña del presidente Trump. Por eso participaron ayudando con inteligencia y también en la operación en la muerte de este líder. Esto es un triunfo que puede mostrar el presidente Trump frente a sus promesas de campaña, además de cara a su discurso del Estado de la Unión esta semana. También es un triunfo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede mostrar que está combatiendo el narcotráfico con todo. Pero hemos visto la ola de violencia que se ha desatado y lo triste es que esto, que es la otra cara de la moneda, no va a parar en los próximos días. Durante años, el Mencho sobrevivió a operativos masivos, evadió capturas, desafió públicamente al Estado, construyó un aparato militar propio, pero finalmente fue localizado no por una delación pública, sino por una reunión personal, un encuentro íntimo, un movimiento humano. En estructuras criminales sofisticadas, la tecnología es clave, pero la confianza puede ser la mayor vulnerabilidad. México entra en una nueva etapa, sin el líder del CJNG, con miles de militares desplegados, con el mundo observando a meses del Mundial, la historia del Mencho termina en un bosque de Tapalpa. Pero la historia del CJNG apenas entra en su capítulo más incierto. ¿Será este el principio del fin de uno de los carteles más poderosos del continente o será el inicio de una nueva guerra por el control? Déjenos acá su opinión en los comentarios, suscríbase a Mundo al Día y active la campana para seguir entendiendo lo que mueve al mundo más allá del titular. El certamen Miss Universo, símbolo internacional de belleza, elegancia y empoderamiento, atraviesa una de sus mayores controversias en años. En su edición 2025, celebrado en Tailandia, un incidente protagonizado por el director local del concurso provocó la indignación de las concursantes, espectadores y de la propia organización global. Hoy en Mundo al Día te contamos qué ocurrió, quién es el responsable y cómo este escándalo podría cambiar el futuro del Miss Universo. Todo comenzó durante una ceremonia previa al certamen cuando el director del Miss Universo Tailandia, Nawat Hirasili, reprendió públicamente a Fátima Bosch, Miss México 2025, frente a decenas de concursantes. El motivo: Bosch no habría publicado suficiente contenido promocional del evento. Mexico, where are you? Okay, I heard you not agree to post everything about Thailand, about every article, about our activity. Is it true? Okay, I just ask you. My question is, you can follow our step or not? You can post or not? You can work to promote Thailand or not? Yes or no? Yes, right? Okay, sit down. Thank you so much. You want to win, so that's why you keep quiet. But at this moment, I think it's not good for you. It's not good for you. No, not about you. Not about you. Not about you. It's not about me. It's about all the people that I represent. I didn't give you opportunity to talk. Please keep polite for me. I still talking. Listen. I still keep talking to everybody. Why you stand up to talk to me? Because I have a voice. I feel correct my thoughts. If you have a problem... No, you have a voice, but you have to respect. The voice... You are not respecting me as a woman. What? No, why you stand up? Where's the gun? Security.
I'm here representing a country, and it's not my fault that you have problems with my organization. No. Listen. You must listen to me, and then when I ask you, This is the wrong place. Sorprendida por la acusación, la representante mexicana cuestionó las palabras del directivo, lo que desencadenó una tensa confrontación. En ese momento, Nahuatl llamó a seguridad y amenazó con descalificar a cualquiera que la apoyara. El resultado fue inmediato. Fátima Bosch abandonó la sala acompañada por varias concursantes que se solidarizaron. Stop. Security. Stop. Sit down. If anyone wants to continue the contest, sit down. If you step out, the rest of the girl continue. If anyone wants, continue. Can we talk? Yeah, talk. You can talk. Fix this. We just bring her back. Yeah. You see, the one girl is a problem. Poco después, la organización Miss Universo condenó el comportamiento malintencionado de Nahuatl, quien más tarde ofreció disculpas públicas. Pero, ¿quién es Nahuatl, el hombre detrás de esta polémica? Nahuatl Isaragrisil, nacido en 1973 en Tailandia, es una figura muy conocida en su país. Además de ser el director de Miss Universo Tailandia, es fundador del certamen Miss Grand Internacional, creado en 2013, y cuenta con una amplia trayectoria como presentador de televisión. En el ámbito empresarial, Nahuatl es presidente y CEO de Holiday Television, una compañía de medios tailandesa. Su nombramiento como anfitrión y director ejecutivo de Miss Universo Global se produjo apenas unos meses antes del escándalo, cuando Tailandia fue elegida como la sede de la edición número 74 del concurso. Cabe destacar que la franquicia Miss Universo pertenece a JKN Legacy y Legacy Holding Group USA, además con figuras como Raúl Rocha Cantú como socios principales. En un video el directivo pidió disculpas si alguien se sintió ofendido y afirmó que su llamado al personal fue únicamente para sentirse a salvo. También aseguró que su intención siempre ha sido ofrecer una experiencia de 5 estrellas y que está dispuesto a resolver el conflicto en conjunto con la organización Miss Universo. El empresario explicó que el malentendido surgió porque Bosch insistió en responderle cuando él le pidió que se sentara, lo que habría elevado la tensión. Según su versión, no ordenó a nadie salir del lugar y atribuyó la retirada de varias concursantes, en su mayoría latinoamericanas, a una reacción de la representante mexicana. Además, justificó su reclamo por la falta de publicaciones sobre Tailandia, indicando que no solo Bosch, sino un grupo de 20 concursantes latinas habían incumplido con las solicitudes de promoción, lo que según él generó molestias entre los organizadores. Sin embargo, las disculpas públicas que dio Nahuatl no fueron suficientes para que continuara con las labores de organización para el evento que se celebra este 21 de noviembre en Bangkok. Tras la polémica, la organización Miss Universo anunció una serie de acciones corporativas y legales contra Nahuatl. El presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, declaró que no permitiría que se violentaran los valores de respeto y dignidad hacia la mujer. Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nahuatl por la agresión que hizo en público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer, tratando de silenciarla y excluirla. ¡Basta, Nahuatl! A toda mujer en el mundo se le debe de respetar, y Fátima, quien además de ser una voz propia, representa a su país, al igual que las 122 delegadas que se encuentran en Tailandia. Participando en Miss Universe y buscando además hacer un sueño realidad para ser escuchadas, y muchas de ellas precisamente luchando tras haber pasado por episodios
como el trato organizado el día de hoy. Esto en contra no solo de una persona, sino de todas esas mujeres presentes ahí. Entre las medidas más importantes destacan limitación de participación de Nahuatl en la edición 74 del certamen, quedando su rol muy limitado o nulo. Toma de control directo del evento. Se enviaron ejecutivos a Tailandia, entre ellos Mario Búcaro, CEO de la organización, y Ronald Dai, para garantizar un entorno seguro y profesional. Refuerzo de supervisión. Más de 100 directores nacionales se unieron al operativo de control. También la postergación de eventos relacionados con el certamen, incluyendo, por ejemplo, la colocación de bandas para evitar nuevos enfrentamientos. Un comunicado oficial con el detalle de todas las acciones corporativas y legales. Distanciamiento formal de la MGI, la otra organización dirigida por Nahuatl. Además, la MUO confirmó que iniciará acciones legales contra el directivo por su conducta inapropiada hacia la representante mexicana. En palabras de Rocha Cantú, Nahuatl olvidó el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión. Su actitud constituyó además una humillación hacia una mujer indefensa. El incidente tuvo un impacto profundo en la imagen y la gestión del Miss Universo. La organización se vio obligada a reafirmar públicamente sus principios de empoderamiento y respeto hacia la mujer, dejando claro que estos valores no son negociables. El presidente Rocha Cantú enfatizó que la seguridad y la dignidad de las concursantes serán una prioridad absoluta del evento. Asimismo, este episodio marcó un cambio en la estructura operativa del certamen Miss Universo. Este certamen asumió el control directo sobre la logística en Tailandia. Se limitó la influencia de directores locales. Se reforzó la supervisión con una presencia internacional mucho más activa. La organización también marcó distancia con la MGI para evitar confusiones y para preservar su reputación. Paradójicamente, este episodio de tensión también se convirtió en una muestra de fortaleza y solidaridad. Decenas de concursantes, incluida la entonces Miss Universo Victoria Kjaer, abandonaron el recinto en apoyo a Fátima Bosch. La propia Bosch declaró: "Nadie tiene derecho a silenciarnos", una frase que rápidamente se volvió viral y fue adoptada como el símbolo del empoderamiento femenino dentro de este certamen. También la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia mañanera reconoció a la tabasqueña porque ejemplifica cómo las mujeres deben levantar la voz. Ella vive esta agresión y muy dignamente dice: no estoy de acuerdo. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos que, fíjense la frase, o sea, esto que nos decían a las mujeres, ¿no? Calladita te ves más bonita. Bueno, no sé si a alguien se lo dijeron aquí de las compañeras que están, pero a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decirme. ¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces, eso no. Y en los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven. En medio del escándalo, el Miss Universo transformó una crisis en una oportunidad para reafirmar su compromiso con el respeto, la dignidad y la voz de las mujeres alrededor del mundo. El caso de Nahuatl marcará un antes y un después en la historia del certamen. Miss Universo no solo enfrenta un reto organizativo, sino también el desafío de demostrar que más allá del brillo y las coronas, su verdadero propósito sigue siendo elevar la voz y la fuerza de las mujeres. Se conoce el motivo por el que asesinaron a Big King y la millonaria suma que pagaron. Dos jóvenes músicos colombianos viajan a México buscando una oportunidad. Su sueño, conquistar el público internacional. Pero pocos días después, sus cuerpos son encontrados en bolsas negras, abandonados a las afueras de la Ciudad de México. Hoy por fin se conoce el motivo real detrás del asesinato de Big King y DJ Rayo Clown y la millonaria suma que se pagó por su muerte. Este caso sacude no solo a México y a Colombia,
sino al mundo del entretenimiento y el narcotráfico. Lo que parecía un simple caso de desaparición terminó siendo parte de una red internacional de crimen, drogas y venganza. Y todo, según revelan las autoridades, comenzó con una deuda y una traición dentro del negocio del tusi, la droga rosa que se ha vuelto símbolo del lujo y del peligro. Los artistas colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, son vistos por última vez saliendo de un gimnasio en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Tenían planeado reunirse con un hombre que les había prometido nuevos eventos y un dinero rápido, un individuo conocido como el Comandante. Después de esa reunión desaparecieron. Su manager denunció la desaparición. 6 días después, el 22 de septiembre, los cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, envueltos en bolsas plásticas. Esto dijo un día después Juan Camilo Gallego, manager de los artistas en Mañanas Blue. Siempre acá a México viajo yo, Medellín, Bogotá, Ciudad de México, con B-King, nosotros dos solos. Regio reside acá en Ciudad de México ya hace varios años. Amigo mío de toda la vida, desde los 16 años de Regio. Nos invita a un concierto que tiene el domingo por la independencia de México, el grito de independencia. Hacemos el concierto, todo sale muy bien. El lunes descansamos en el hotel. El martes pues nos levantamos, organizamos el día, la agenda. Y quien me expresa que quiere ir al gimnasio porque pues es una persona muy atlética. Yo tengo que hacer más cosas pues ahí en el hotel y Regio se ofrece a acompañarlo pues al gimnasio. Se dirigen hacia el gimnasio Smart Fit de Polanco y a eso de las 12:30, 1 de la tarde más o menos. Y tuve comunicación con ellos estando en el gimnasio, ellos subieron videos en el gimnasio. La investigación de la Fiscalía del Estado de México destapó algo mucho más grande. Una red criminal internacional compuesta por 16 personas, entre ellas 10 extranjeros de Colombia, Venezuela, Cuba y España. Todos ligados a la venta de drogas sintéticas en fiestas y eventos musicales. Según los fiscales, los músicos colombianos fueron asesinados por una deuda relacionada con la venta de tusi, también llamado Coco Chanel, una droga de diseño traída desde Colombia. B-King y Regio Clown habrían vendido dosis en eventos sin autorización de un grupo criminal y, lo más grave, uno de ellos habría revelado información interna sobre cómo un jefe narco conocido como el Pantera trabajaba. Por esa traición se habría ordenado su ejecución y se habría pagado una millonaria suma en dólares para eliminar cualquier pista del grupo. La orden fue directa: que desaparezcan y que nadie vuelva a hablar de ellos. Hasta ahora la Fiscalía ha confirmado 16 capturas, 6 mexicanos y 10 extranjeros, entre ellos mujeres y hombres que participaron como vigilantes, transportistas y coordinadores de la operación. El detenido más importante es Christopher N., alias El Comandante, señalado como quien engañó a los músicos con promesas de negocios para conducirlos directamente a una trampa mortal. Según el reporte judicial, tuvo control sobre cada fase del crimen, desde la atracción de las víctimas hasta la entrega de los cuerpos. Las autoridades aseguraron que los artistas fueron llevados a un taller mecánico en Ciudad de México, donde fueron asesinados, antes de que sus restos fueran trasladados hasta Cocotitlán. La operación fue tan meticulosa que los fiscales comparan el caso con una ejecución planificada. El crimen tuvo repercusión internacional. El presidente Gustavo Petro lo calificó como un reflejo de la guerra contra las drogas que sigue cobrando vidas inocentes. Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos mexicanos, mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada guerra contra las drogas, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante. Mientras tanto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, insistió en que el caso no afectará las relaciones entre ambos países, escribió Petro en la red social X. El cónsul colombiano en México, Alfredo Molano, pidió que el caso fuera asumido directamente por la Fiscalía General de la República.
al considerar que detrás del crimen podría haber algo mucho más grande, una red que mezcla entretenimiento, narcotráfico y lavado de dinero. Mientras tanto, la presidenta de México dijo a la prensa cómo avanzaba el proceso y lanzó una frase que hizo mucho eco en Colombia. La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos. Y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería. El principal sospechoso, conocido como el Pantera, sigue libre. Se le señala de liderar una célula que opera entre México, Colombia y España y que mueve drogas sintéticas en circuitos de música electrónica y eventos privados. Su captura podría revelar quién pagó realmente por la muerte de B-King y DJ Regio Clown y cuánto costó silenciar sus voces. Hoy, mientras las autoridades buscan a los últimos responsables, familiares de los músicos colombianos siguen pidiendo justicia.